En esta ocasión, en nuestra sección de reflejos colectivos, compartimos el diagnóstico que realizó la periodista María José Puente y la activista Alejandra Baldovín en torno a la política estatal de protección a personas periodistas y defensoras de derechos humanos en San Luis Potosí. Un diagnóstico que refleja muchas áreas de oportunidad, pero que también visibiliza omisiones del Estado en cuanto a la protección para que personas periodistas y defensoras de derechos humanos podamos ejercer nuestra profesión con garantías de seguridad y en plena libertad. Largo, complejo, pero creo que también al final eso nos permitió que el resultado fuera un documento pues, muy profundo, ¿no? Acerca de cuál es no solo el Estado que guarda en este momento la política estatal de protección, que es algo que quizá a lo mejor se pueda vislumbrar de forma más en tiempo real en el documento que presentamos sobre el Grupo Ciudadano de Trabajo, sino cuál ha sido en general el pulso de la lectura, de la implementación, del diseño, del seguimiento, de la evaluación de la política de protección en San Luis Potosí en la última década, ¿no? Entonces, pues eso, vamos a tratar de hacer un repaso acerca de, pues de los distintos bloques o momentos que van a poder ver en el documento. Yo les invito a que lo lean, si ya les compartieron por ahí el acceso. La verdad es que insisto, es un documento muy complejo en el que nos dimos a la tarea como de tratar de traer pues una variedad, una diversidad de fuentes de información que nos permitieran pues plantear o dibujar un panorama lo más amplio y lo más profundo posible, ¿no? Entonces, bueno, primero decirles que el diseño de este diagnóstico se enmarca en un proyecto que impulsa el con financiamiento de Rise Together, que es una organización estadounidense que impulsa procesos de disidencia que beneficien a mujeres, adolescentes y niñas en México y otros países del mundo. Entonces, este proyecto, si quieres ir a la otra casa. Bueno, sí, este proyecto es un proyecto que buscaba pues, fortalecer, ¿no?, las capacidades que hay para el proceso de implementación de la política de protección. Pero nosotros leíamos un poco también a partir de la experiencia previa que teníamos antes de embarcarnos en este proceso, que el fortalecimiento de las capacidades no solamente tenía que ver con quienes desde las instituciones operan la política de protección. Desde luego que ahí hay una gran área de oportunidad y además recae la responsabilidad no solamente de proteger el ejercicio periodístico y de defensa de derechos humanos, sino de no obstaculizarlo y más aún de promover el ejercicio periodístico y la importancia que tiene para la sociedad. Entonces, sí vemos que en ese terreno que le corresponde al Estado, a las instituciones, cae la responsabilidad y hay un montón de cosas que hacer, pero también nos damos cuenta de que es importante fortalecer las capacidades que tenemos desde la sociedad civil organizada para incidir en el diseño de la política pública, en la implementación de la política pública, en la evaluación y el seguimiento de las acciones, ¿no? Yo, con el arranque del mecanismo estatal de protección, me tocó también formar parte de la representación ciudadana durante un año. Y bueno, pues es un espacio muy clarificante acerca de cuáles son realmente las posibilidades que tenemos como periodistas y defensoras de incorporarnos a la política de protección y que realmente tenga un impacto sobre el trabajo y la labor que realizamos, ¿no? Entonces, bueno, nosotros nos planteamos este proceso en dos ejes. Uno, pues primero sí, al elaborar este diagnóstico, saber cuál es el estado de éxito que ha guardado el diseño de implementación de la política de protección, y en un segundo lugar, pues hacer o implementar procesos formativos tanto para personas funcionarias públicas como para personas de la sociedad civil organizada que estamos de alguna manera involucrados en estas acciones, en esta conversación, o bien que somos o podemos ser en determinado momento pues, beneficiarios de la política de protección, ¿no? Entonces, eso es un poco el terreno sobre el que empezamos a construir este documento. ¿Puedes pasar a la otra diapositiva? El primer antecedente de una ley de protección que tenemos en San Luis Potosí pues es la Ley de Protección al Ejercicio del Periodismo, que se expide en el 2013, después de un proceso también un poco largo. Y creo que también algo que hay que ver a lo largo de este proceso es que lo que ha impulsado cambios o
pues planteamientos importantes sobre la política de protección han sido coyunturas y trabajo desde la sociedad civil organizada. ¿Qué pasa en esta temporada 2012-2013? Pues, bueno, primero viene la Ley Federal de Protección a Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos, que se enmarca en las movilizaciones por el feminicidio de la periodista Regina Martínez, ¿no?, en Veracruz. Un feminicidio no esclarecido hasta ahora todavía, pero que provoca movilizaciones en el país, que impulsa la expedición de la Ley Federal de Protección y que a nivel local impulsa el diseño y la expedición de la Ley Estatal de Protección al ejercicio del periodismo. Porque aquí pasa algo interesante, y es que al inicio la Ley de Protección no considera como personas beneficiarias a las personas defensoras de derechos humanos. Entonces, por eso consideramos empezar desde ahí con ese primer antecedente en 2012-2013, que finalmente se materializa. Hay una serie de transiciones políticas en el Poder Ejecutivo del Estado, ¿no? Y esto para nosotros al final sí es relevante, porque a veces hay una narrativa, ¿no?, de que no, es que la administración anterior fue la que lo hizo, o la anterior de la anterior fue la que metió la pata. Entonces nosotros acá también estamos tratando de leer cuál ha sido el pulso, y lo cierto es que el pulso no ha cambiado mucho, incluso con estas transiciones políticas, pensando en quiénes encabezan el Poder Ejecutivo del Estado. Y que pues bueno, es también ilustrativo, y a lo mejor de cómo al final, sin importar quiénes estén en estos espacios, el trabajo que se hace desde la defensa de derechos humanos y el periodismo incomoda de la misma forma. Entonces eso lo vuelve un terreno complejo también para la incidencia. Y bueno, nosotros pues también queríamos, ¿no?, justo eso, ver cómo a lo largo de estos 10 años pues no solamente se han diseñado leyes, se han diseñado políticas, se han diseñado documentos, sino cómo se han implementado y cuáles han sido realmente los resultados que han dado, ¿no?, como esas acciones emprendidas a lo largo, para el caso de nosotros, de 3 gobiernos estatales, por ejemplo, ¿no? Y pues queríamos identificar tendencias y patrones, ¿no? Al final pues es importante, y luego a veces es como la parte que de repente tiene más atención de este tipo de documentos, ¿no?, los datos. Pues dónde estamos haciendo periodismo, quiénes lo estamos haciendo, en qué condiciones, dónde ocurren qué cosas, por qué ocurren esas cosas, todo lo que pudieran decirnos también los datos que pudieran ayudarnos a identificar no solamente en qué condiciones ejerce el periodismo, sino cómo responde también el Estado cuando se requiere incorporar periodistas y personas defensoras a la política de protección, ¿no? Y por último, pues esto también creo que una parte muy enriquecedora, y quizá a lo mejor como de la más compleja del proceso de elaboración del diagnóstico, pues ha sido el acercarnos, ¿no?, a la población beneficiaria de la política. Tuvimos la oportunidad de conversar con periodistas y personas defensoras yo creo que pues sí, en las 4 regiones del estado, y eso pues no solamente nos ha permitido como pues sí, conocer de viva voz sus testimonios, sino también pues colocarlos, ¿no?, contextualizarlos a lo largo de esta década, ¿no?, y tratar de leer también el panorama, cómo ha evolucionado y cómo ha propiciado los cambios que se han propiciado, ¿no? Entonces esas son algunas de las consideraciones que tomamos en cuenta para determinar pues por qué queríamos, ¿no?, como enfocarnos en este periodo de tiempo. Y bueno, pues ¿qué hicimos? Pues les contaba, ¿no? Tratamos de incorporar una diversidad de fuentes y de enfoques, de visiones, de conocimientos, de experiencias a este proceso de investigación. Nosotros hicimos un análisis, desde luego, de documentos, hicimos solicitudes de información muy formales a través de las plataformas de transparencia, algunas las gestionamos de forma directa, consultamos datos abiertos, los pocos datos abiertos que hay. Una cosa que van a ver en el documento es que a nivel estatal es una de las grandes deudas que hay. No sabemos realmente cuáles son, pues en esos datos duros y fríos, cuáles son como las acciones que lleva a cabo, en este caso el mecanismo de protección y otros espacios que hay para la implementación de la política de protección, para que las personas beneficiarias pues, puedan recibir atención e incorporarse, ¿no?
A nivel federal hay información, hay datos abiertos, pues con algunas falencias, pero los hay. Pero nos vamos a dar cuenta de que aquí en el Estado, y supongo que en las entidades en general, es una deuda importante, ¿no? Pues consultamos otros trabajos también, otras bibliografías, otras fuentes documentales que ya exploraron estos caminos, no en el Estado, pero sí, sí a nivel nacional, por ejemplo, y que también fueron como muy enriquecedores y nos echaron mucha luz acerca de hacia dónde teníamos que mirar también, ¿no? Al momento de pintar este panorama, ¿no? Y les decía, hablamos con periodistas y personas defensoras de derechos humanos en todo el estado, en todas las regiones del estado. Tuvimos algunos encuentros con periodistas y defensoras en Matehuala, Río Verde, Tamazunchale, Matlapa, también. Quizá algunos de ustedes nos acompañaron en algunos de esos espacios, nos compartieron también sus experiencias. Hablamos directamente con periodistas y personas defensoras de derechos humanos que en su momento, que ejercen esa labor y que en su momento, en algunos casos, han buscado acercarse y ser incorporados al mecanismo de protección estatal o federal para saber cuál ha sido la experiencia que ellos han tenido, ¿no? Ellos y ellas son hombres y mujeres, y eso pues también fue muy, muy esclarecedor, ¿no? Y al final pues también aplicamos una encuesta, pues un poco más para conocer generalidades, que también los resultados creo que también fueron como muy, muy, muy ilustrativos, ¿no? Entonces tratamos como de eso, ¿no? De enriquecer lo más posible pues las fuentes de información que trajimos a este documento, ¿no? Y por último, pues trabajamos, les decía al inicio que cuando planteamos este proyecto, pues queríamos, pues sí, hacer todo este documento muy robusto, pero pues también queríamos un poco ver qué hacer con él, ¿no? Creo que al final el resultado de este trabajo y también el documento que se presentó en la mañana, pues es que se convierta en un insumo que pueda servir tanto para nosotros que en algún momento buscamos, ¿no?, hacer disidencia o buscamos simplemente acercarnos a estos espacios donde se supone debe materializarse la política de protección, como para las personas funcionarias públicas que operan este trabajo, ¿no? Entonces, el año antepasado fue que realizamos un par de talleres con funcionariado público y con periodistas y defensoras de derechos humanos también. Pues un poco también, ¿no?, como para ir compartiendo lo que íbamos encontrando en el proceso de elaboración de este documento, pero pues también para compartir otros conocimientos sobre análisis de riesgo y acceso a la política de protección y en el país, ¿no? ¿Cuáles fueron algunos hallazgos que hemos hecho? Pues esto es muy somero, insisto, ojalá pudieran consultar el documento. Creo que lo primero que nos planteamos cuando empezamos a trabajar en esto fue que la política de protección no se limita al mecanismo estatal de protección. La política de protección pues debe ser una visión integral para el Estado, insisto, en la que no solamente se reacciona cuando una persona defensora o periodista se encuentra en riesgo, pues principalmente de perder la vida, sino que debe ser una visión integral que pueda prevenir las condiciones en las que permiten que una persona defensora o periodista se encuentre en una situación de riesgo. Insisto, desde ahí también pues que debe haber acciones acciones para no estorbar, para no impedir que se haga defensa de derechos humanos y periodismo en el Estado, y además debe haber acciones proactivas que coloquen en la agenda pública, que coloquen ante la sociedad la importancia del trabajo periodístico y del trabajo de defensa de derechos humanos, y en general los resultados del trabajo periodístico de defensa de derechos humanos. Es algo mucho más amplio que simplemente el mecanismo estatal de protección, que al final nos damos cuenta de que viene convirtiéndose en una figura muy abstracta, ¿no?, para quienes buscamos o en algún momento nos encontramos en la situación de acceder a él, ¿no? Y bueno, pues les decía eso, ¿no? En San Luis se han expedido 2 leyes en materia de protección a periodistas, esta del 2012, que solamente considera periodistas, y luego se expide en el 2021 la ley de protección a periodistas y personas defensoras de derechos humanos, ¿no? Y a lo largo de ese camino, pues se han creado muchos espacios, muchas formas, creo, de intentar materializar, de intentar darle salida a lo que debería ser la política de protección, ¿no? ¿Qué nos encontramos? Pues el comité,
al inicio, ¿no?, este Comité Estatal de Protección al Periodismo, que se crea como resultado de la expedición de la Ley de Protección a Periodistas, y pues que nos damos cuenta de que es un espacio completamente institucionalizado en el que periodistas y defensoras pues realmente no tienen ni voz, mucho menos tienen voto. Es muy difícil, fue muy difícil conocer qué se hizo realmente en el Comité Estatal de Protección a Periodistas. Logramos tener acceso a algunas actas del trabajo que se hizo en el comité, pero realmente pues lo que nos damos cuenta es que pues era una especie de coffee break ahí al mes para conversar sobre cosas, pero pues realmente no hay mucha forma de saber qué resultó de la instalación de este comité, ¿no? En 2017 se crea la Unidad Estatal de Protección. Esto es importante porque en 2017 a nivel federal suceden los homicidios de Javier Valdés y de Miroslava Breach al norte del país, y eso provoca una conversación a nivel nacional que deriva en los estados se dan cuenta, el mecanismo federal se da cuenta de que una gran área de oportunidad, si no es que una gran deuda, un problema grande que tiene el mecanismo federal de protección, es que no logra coordinarse con las entidades federativas. Eso es algo que persiste todavía al día de hoy. Se dan cuenta de que si bien pues, el mecanismo federal está centralizado en su operación en la Ciudad de México, pues quienes ponemos realmente los casos graves de agresiones a periodistas y defensoras, pues somos las entidades del interior del país. Entonces se hace un acuerdo para intentar coordinar mejor el mecanismo federal con las entidades federativas y surge la Unidad Estatal de Protección. Esto sucede en mayo de 2017 y en San Luis hubo personal del Comité de Protección al Periodismo que asistió a esa reunión y luego regresó a su oficina y ya. Y en ese mismo año, en octubre, ocurre el homicidio de Gabriel Esqueda Castro, un homicidio que sigue impune todavía hoy y que pues, en realidad consistió en una desaparición forzada y una ejecución extrajudicial. Entonces, eso obliga al gobierno del estado a instalar la Unidad Estatal de Protección y obliga también de alguna manera, pues obliga muy entre comillas porque fue algo que sucedió todavía unos años después, al diseño de la Ley Estatal de Protección a Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos, que crea posteriormente el mecanismo estatal de protección, ¿no? Pero antes, en ese inter, se expide o se elabora un decreto con el Plan Estatal de Derechos Humanos y quisimos considerar este Plan Estatal de Derechos Humanos porque es una de las primeras ocasiones en las que se plantean de alguna manera acciones pues yo no sé si tan concretas, pero pues sí acciones que se tenían que llevar a cabo en algún momento por alguien, que tenían que ver con la protección a periodistas y personas defensoras de derechos humanos. No hay, si bien el documento sí establece pues quiénes deberían haber implementado esas acciones, que no haberlas implementado implicaría incurrir en responsabilidades de esos servidores públicos, pues la verdad es que no hay un seguimiento, ¿no? ¿A qué es lo que pasó con esas acciones que planteaba el Plan Estatal de Derechos Humanos? Pero ahí está, como algo que intentó también en su momento pues materializar y darle salida a cosas que era necesario hacer. Creo que al final lo que esta lista de cosas nos dice es que necesidades hay, situaciones de riesgo que demandan la atención del Estado y las acciones del Estado hay. Y pues creo que algo también que ha sido muy sintomático de San Luis Potosí es que pues cuando pasan cosas hay movilización y se elaboran documentos y se hacen compromisos y a la hora no hay manera de saber si realmente se dio seguimiento, se dio cumplimiento, cómo, de qué manera. Eso es algo muy complicado de saber. Y fue algo que pasó con el Plan Estatal de Derechos Humanos. Y pongo acá también al final la unidad de protección a migrantes. Esta unidad me gusta mucho. Se llama Unidad de Protección a Migrantes, Grupos Vulnerables y la Diversidad Sexual, Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos. Cajón del sastre. Esta unidad pertenece a la Vicefiscalía de Derechos Humanos de la Fiscalía General del Estado. Se crea pues, con la reforma de 2018. En 2020 hay una reforma en esta ley
que crea la Fiscalía General del Estado y se incorpora a la Unidad de Derechos Humanos, que ya le habían incorporado protección a migrantes, grupos vulnerables, diversidad sexual, y ya le pusieron también periodistas y personas defensoras de derechos humanos en el 2020. Es otro espacio, pues supongo también para intentar dar atención a los casos de periodistas y personas defensoras que pues son víctimas de la comisión de delitos. Y por último está también el Congreso del Estado, también ha querido contribuir y ha creado la Comisión de Atención a Periodistas del Congreso del Estado. Esta comisión se ha integrado desde 2015, se integró 2015-2018, 2018-2021, 2021-2024 y esta es la primera legislatura después de esas tres que no la ha integrado. En todo ese tiempo, esas 3 veces que se ha instalado esa comisión especial, bueno, al menos eso fue lo que nos respondieron a las solicitudes de información, esta comisión ha emitido un exhorto a autoridades del gobierno estatal y de gobiernos municipales para que se abstengan de inhibir el trabajo periodístico y defensa de derechos humanos. Esas han sido las acciones que acumulan la instalación de esta comisión. Ha estado envuelta en muchas controversias, eso sí, que tienen que ver con el ejercicio periodístico, pero en torno a contribuciones que hay necesidades en materia legislativa para la política de protección, pues ha sido magro. La verdad es que no hay mucho que se pueda documentar sobre los resultados que ha tenido esta comisión, ¿no? Entonces, pues creo que un síntoma. ¿Quieres avanzar? Bueno, ahorita vamos a ver los datos, pero creo que en general les decía, un síntoma que ha prevalecido, ¿no? Que hemos visto prevalecer a lo largo de este tiempo, pues es que, pues sí, hay muchas acciones, pero luego son acciones muy descoordinadas, no se hablan unas con otras. Y les quiero decir que estos espacios, me faltó considerar ahí la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que también nos proveyó información sobre atenciones que han dado periodistas y personas defensoras de derechos humanos, pero lo interesante es que todas estas dependencias o todas estas instancias tienen un lugar en el mecanismo estatal de protección. Y pues se sientan ahí en el pleno a conversar sobre cuál es el estado que guarda el ejercicio periodístico y de defensa, pero las acciones que implementan parece que no se hablan tanto en su momento, ¿no? Entonces, por eso también cuando planteábamos cómo nombrar el documento, pues decíamos eso, no sé, es que bueno, sí hay avances, sí se han hecho cosas, pero ¿qué ha pasado con esas cosas? No creo que ha sido como la gran interrogante que nos hemos hecho, ¿no? Como a lo largo de la elaboración del documento. Algunos datos que vimos y los traje acá. Para ver los datos, también les quiero decir que estos datos están muy lejos de reflejar la realidad. O sea, son los datos que pudimos ahí cribar entre todo el mar de información o de no información que encontramos, pero en realidad no reflejan, yo creo, la realidad que atravesamos quienes hacemos periodismo y defensa. Pero los quise traer acá porque son ilustrativos de algunas cosas. Por ejemplo, el Mecanismo Estatal de Protección reportó haber dado 133 atenciones a periodistas entre 2015 y 2023. 2015 es la fecha a partir de la cual ellos tienen datos, a pesar de que, pues decíamos, ¿no? O sea, se supone que hay acciones de alguna manera documentables desde 2012, 2013, ¿no? Pero solo tenemos datos a partir de 2015. Ellos atendieron a 133 periodistas y defensores por alguna situación de riesgo. Solo 4 de todos esos solicitaron formalmente su incorporación al mecanismo y solo una ha sido incorporada. Es decir, solo una persona periodista reunió, digamos, solo el caso de una persona periodista reunió, digamos, su caso reunió las características para que el mecanismo dijera esta persona necesita ser incorporada a la política de protección. Pues yo no sé si a ustedes les hace sentido, ¿no? O sea, en la realidad que a lo mejor muchos de ustedes, si son periodistas o defensores, si nos hace sentido este dato, ¿no? Una persona ha recibido protección del mecanismo estatal en casi 10 años. Entonces, pues es un embudo muy claro. Acá la Comisión Estatal de Derechos Humanos, les decía también,
nos da datos que son ilustrativos en ese sentido. Ellos dicen, recibimos entre 2012 y 2023 91 quejas de periodistas. En 72% de los casos los señalados son autoridades de los 3 órdenes de gobierno, principalmente corporaciones de seguridad, hay que decir. 18 quejas de personas defensoras, misma tendencia, la mayoría contra autoridades. Y en todo ese tiempo solo se emitieron 4 recomendaciones por estos casos. Entonces, otra vez, ¿no? vemos ese embudo, ¿no? Luego, el mecanismo federal de protección, y acá también, ¿no? Quizá que el mecanismo federal pues también presenta muchos retos, ¿no? Algo que comentábamos con los compañeros y compañeras con las que logramos hablar es, pues, sobre todo la distancia que hay, y distancia física y distancia de muchas formas, para conectar con una instancia como el mecanismo federal de protección. Pero bueno, con todo y todo, a lo largo de esos 10 años, el mecanismo federal recibió 25 solicitudes de incorporación desde San Luis Potosí. 21 fueron incorporadas, 12 periodistas y 9 personas defensoras de derechos humanos. Pero fíjense, el año con más solicitudes, que creo que fueron 7 ese año, fue el 2017, que coincide con el año en el que ocurre la desaparición forzada y la ejecución extrajudicial de Edgar Daniel Esqueda Castro. Y puse acá después el tema de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, donde ahí está la misma tendencia, ellos reciben 14 denuncias y solamente el 0.5%, en el 0.5% se ejerce acción penal. Les quiero decir que el caso de Edgar Daniel Esqueda Castro, la Fiscalía solicitó a la Fiscalía General del Estado solicita a la FEADE que atraiga el caso de Edgar Daniel. ¿Por qué? Porque pues hubo agentes de esa dependencia involucrados en el hecho que privó de la vida de Edgar Daniel Esqueda Castro, y la FEADE rechaza la solicitud. No consideran ellos que ese conflicto de interés de ese tamaño pues sea suficiente para traer el caso de Edgar Daniel Esqueda Castro impune, insisto, todavía. Entonces, esa es más o menos la tendencia de lo que pudimos ver en los datos. En el documento van a ver, pues van a poder profundizar un poco en eso, pero quiero insistir, o sea, realmente creo que los datos de entrada, yo creo que lo que nos dicen es que faltan más datos. Y para eso pues faltan también vías para recolectar esos datos y mecanismos para difundir esos datos y mecanismos para convertir esos datos en insumos que permitan implementar la política de protección. Les decía que hicimos una encuesta entre periodistas y personas defensoras, de quienes respondieron a esta encuesta, 21 indicaron haber sido víctimas de al menos una agresión derivada del ejercicio de su labor durante 2023. Esto nos hace sentido hacer esa comparación. Fíjense, el mecanismo estatal de protección nos reporta en 2023 que ellos dieron 5 atenciones a periodistas y personas defensoras ese año. Ese año, en esta encuesta, 21 personas reportan haber sido víctimas de alguna agresión. Y hay una estadística del artículo 19 también de ese año que arroja la misma cifra, 21 personas. Entonces, ¿qué hay ahí? Pues una distancia, ¿no? Entre lo que realmente sucede y lo que logra llegar al escritorio de las autoridades también. 80.9% de esos casos, las personas señaladas como agresores pues son autoridades de cualquier de los 3 órdenes de gobierno, y 47% de las personas encuestadas y que reportaron haber sido víctimas de alguna agresión no quisieron presentar ningún tipo de denuncia. Pues la principal razón es que hay desconfianza de las autoridades. ¿Por qué? Pues creo que esta desconfianza tiene muchas dimensiones. Uno, que no vaya a pasar nada, o sea que me reciban mi denuncia y ahí me la pongan en una carpeta, que las autoridades que me van a recibir mi denuncia forman parte del mecanismo de protección, y eso pues es un conflicto de interés, pero es un conflicto de interés que puede poner en riesgo la vida también. Entonces hay muchas razones también, ¿no?, por las cuales las personas no denuncian, porque luego también suele ser un argumento, no es que no denuncia, no hay nada, ¿presentaste una denuncia formal? Bueno, pues cuáles son también las condiciones para que se presente una denuncia formal, ¿no? Es una pregunta que nos hacemos. Y bueno, pues justo, ¿no?, para un poco ir cerrando este bloque, ¿quieres avanzar a la otra? Me falta una, pero bueno. Sí, bueno, pues eso, ¿no? Lo que vemos, ¿no?, en esta
como en la lectura de este primer bloque de diagnóstico, pues eso, ¿no? Que hay mucha desconfianza de las personas para acercarse a la política, a recibir protección, ¿no? Hay descoordinación, una descoordinación muy marcada, ¿no? Por parte de quienes operan esta política para poder hacerlo con una mirada integral. ¿Qué es una mirada integral? Pues abandonar a lo mejor un poco el enfoque seguridista de la política de protección, ¿no? ¿Qué pensamos cuando alguien nos pide protección? No, pues chalecos antibalas, un botón de pánico, no, pues cámaras, ¿sí? Desplazamiento. No, hay muchas otras cosas que implican o que representan la protección de una persona que se encuentra en riesgo. Entonces, el ampliar esa visión o esa idea o esa interpretación que se hace desde las instituciones, pues es muy relevante y puede ser muy valioso también, ¿no? Hay un síntoma, una tradición, parece también como de rehuir de la rendición de cuentas, de la difusión de datos, de la difusión de resultados por parte de quienes implementan y operan la política de protección. Insisto, la disponibilidad de estos datos o de esta información pues debería más que cualquier otra cosa convertirse en un insumo para nosotros, para las autoridades, para pulir los procesos, para evaluar los procesos, para diseñar nuevos procesos también, ¿no? Hay, creo que también, una necesidad de que se reinterprete la percepción que tiene la autoridad de cómo implementar la política de protección, insisto, desde múltiples enfoques, el enfoque de género, el enfoque interseccional. Todavía hay retos en el mecanismo estatal de protección, por ejemplo, para reconocer a quiénes son periodistas y quiénes son personas defensoras de derechos humanos. Esa acción de reconocimiento mínima que marca la distancia entre ser o no ser incorporado a la política de protección es todavía, ¿no? Un área de oportunidad importante, ¿no? Y la socialización de esta información, que las acciones de quienes implementan esa política también estén encaminadas a que quienes somos periodistas, quienes somos personas defensoras de derechos humanos, conozcamos cuáles son los derechos que tenemos y cuáles son esos mecanismos de exigibilidad con los que contamos para materializarlos llegado el momento, ¿no? Hay un montón, creo que me va a profundizar un poco más todavía en esa parte, pero pues que son como algunos primeros rasgos que vemos en este análisis que hacemos pues de la historia, ¿no? De la implementación de la política de protección, ¿no? ¿Qué pasa? Como ya decía Majo, mujeres y hombres periodistas, personas defensoras de derechos humanos en las 4 regiones del Estado. Y creo que una de las cosas, en la forma en la que nos acercamos, pues también fue desde la idea de que las personas defensoras y periodistas sostienen el derecho a la verdad y el derecho a la vida, ¿no? Eso que significa pues que tratamos también de hacer los grupos súper amplios en las formas de hacer periodismo en cada una de las regiones y también en las formas de defender derechos, ¿no? O sea, no lanzamos una convocatoria de decir si eres defensor ven, sino más bien, o defensora ven, sino más bien como que hicimos un mapeo previo para reconocer las diferentes causas, luchas y movimientos que había en cada una de las regiones y territorios para también acercarnos, ¿no? Y eso pues también con la intención de entender justamente lo que pasa en los territorios como de forma diferenciada, de reconocer esas diferencias territoriales, pero también de trayectorias, de resistencias y de compromisos con las causas que les atraviesan en sus historias de vida. Entonces, acabo de organizar información como a partir de preguntas y cosas en común que hay en cada una de las regiones, pero en el documento las van a encontrar pues organizadas por regiones. Entonces, pues una de las cosas que primero exploramos es justamente cómo se construyen estas trayectorias como personas defensoras, ¿no? Y lo que encontrábamos pues es eso, ¿no? Que la mayoría pues son impulsadas desde el compromiso comunitario y la defensa de otras personas, ¿no? Es decir, muy atravesadas por sus historias de vida, ¿no? No es casualidad que las personas lleguen a nombrarse defensoras de derechos, tiene que ver con lo que sucede en sus vidas y en sus comunidades. Y también eso, ¿no? Muchas de ellas comenzaban a nombrarse defensoras o periodistas hasta que otras personas les decían lo que tú haces es
es defensa de derechos, ¿no? O lo que tú estás viviendo, la violencia que estás viviendo tiene que ver con tus labores de defensa o de periodismo, ¿no? Acá les dejo una cita de una mujer madre buscadora, que si yo les digo no soy defensora y me dicen sí porque el trabajo que haces es de defensa, lo que hago lo hago con el amor y de la promesa a mis hijos de que ellos aparezcan y que lo que me pasó no le pase a nadie más. Entonces también ahí encontrábamos que una vez que pues hay este reconocimiento, pues también hay, o más bien como ese involucramiento en la defensa y el periodismo, pues hay carreras marcadas por la precariedad laboral, o sea, trabajos no reconocidos, muchas veces sin prestaciones y con salarios insuficientes, ¿no? O sin salarios también. Hay obstáculos para conciliar la vida personal y el trabajo, ¿no? Es súper absorbente el trabajo periodístico como el trabajo de defensa. También le pasa, ay, ¿qué pasó, Mara? Pensé que tú lo estabas haciendo. Le pasa, gracias. ¿A qué violencias? ¿Qué violencias se enfrentan en el ejercicio de la labor periodística? Pues, o sea, también lo que pudimos ver es que se van complejizando en esos 10 años, o más bien como les habíamos, o sea, en el mapeo que hicimos de violencias a las que se enfrentan territorialmente, pero también a través del tiempo, es que se han ido complejizando, ¿no? O sea, las que ya mencionábamos ahora, pues, violencias institucionales, ¿no? Personas funcionarias, pues que desacreditan, hostigan o amenazan la labor de defensa y periodismo, pero también la violencia de género y acoso en los espacios laborales, y en o sea, no solamente en los espacios laborales como los espacios organizativos, sino a donde voy y pido la información, ¿no? Hay como un sesgo de a quién se le damos información y a quién no, ¿no? También implica como una característica de género. Ahí retomaría también incluso como este aprendizaje desde CIMAC, que toda violencia contra mujeres periodistas es violencia de género. La violencia digital, que es una de las más complejas, ¿no? Campañas de desprestigio, burlas, misoginia y ataques en la vida privada de las personas que pues también van rompiendo como, pues incluso su como autovalidación, autopercepción como personas defensoras, como que se van deteniendo para seguir en la práctica. Y pues esto también es súper difícil de denunciar, ¿no? O sea, la tubería para denunciar una violencia digital pues tiene que ver con las plataformas, pero también tiene que ver con un asunto como judicial, o sea, como que se comuniquen esas plataformas que son internacionales con las leyes locales, ¿no? Entonces pues va complejizando que yo pueda decir, esto me pasó, ¿no? Y lo que queremos hacer, o sea, como personas defensoras que vivimos violencia digital, es desaparecer eso que sucede, pero si se desaparecen, pues no hay formas de denunciarla, ¿no? O sea, no hay forma de denunciar que eso me está pasando. Entonces, la violencia digital es una cosa que habría que hacer como zoom a lo que viven las periodistas y personas defensoras en ese ámbito. Pues también hay exposición, por otro lado, como a contextos donde opera el crimen organizado, ¿no? Que también es otro tipo de violencia que a lo mejor no pareciera directa, pero sí es directa también a la vez, ¿no? O sea, como que se complejiza y pues además le sumamos que pues puede haber colusiones entre Estado y crimen organizado, pues se vuelve una cosa muy difícil como de tener su impacto. Acá les dejo tener una cita, te dicen que no sirves y cómo te atreves a cuestionar, si levantas la voz te acusan de conflictiva. Esto lo decía la compañera reportera en la Huasteca, pues a partir de que pues ella se quiere involucrar en temas, ¿no? Como políticos o que tienen que ver con justamente aprender el crimen organizado, pero incluso su medio de comunicación como una forma de medida que se observa desde ese lugar, pues es no vayas tú, no te expongas tú, ¿no? Vamos a mandar a este grupo de compañeros hombres, ¿no? Y pues también eso la limita pues incluso a colocar una mirada de perspectiva de género sobre esos temas, ¿no? ¿Qué les decía? También encontramos no solamente como las violencias que ya comentamos, sino también prácticas de censura o control. Hay censura directa e indirecta en las líneas editoriales, hay presiones políticas para silenciar denuncias o favorecer algunas agendas, hay exclusión en la cobertura de coberturas importantes con argumentos sexistas como los que ya les había mencionado y pues condicionamiento de recursos o apoyos a cambio de silencio o alineamiento político para algunos medios de comunicación. En ese acercamiento territorial, pues también nos preguntábamos por qué esos territorios pueden ser considerados de alto riesgo, ¿no? ¿Cuáles son los riesgos mayores que se presentan en los territorios? Pues eso, ¿no? Presencia de grupos armados y control territorial que limita la movilidad. Algunos compañeros decían, pues es que mi medio me manda, ¿no? Como en una camioneta, o en la camioneta así comunitaria a la otra, o sea, a otro territorio, que tengo que ir a cubrir una nota porque no hay otro medio de comunicación que lo haga, y en ese camino perdemos señal, perdemos comunicación y pues aumenta el riesgo como de desaparición o algún atentado
contra periodistas y personas defensoras, ¿no? Hay amenazas vinculadas al crimen organizado, actores políticos locales, la falta de acompañamiento institucional durante coberturas o búsquedas, incluso también pues aquí colocar esto que ya se ha mencionado a lo largo de este evento, que es la descentralización, ¿no? O sea, no hay, la cobertura es limitada, ¿no? Incluso como para las medidas que se colocan desde el mecanismo, pues en todo el caso que fuera un botón de pánico o una línea directa, pues en un territorio donde no hay señal o no hay acceso a internet, pues eso se vuelve inoperante. Ausencia de protocolos de seguridad adecuados y pues acá también les dejo una cita. Entonces, ¿qué haces? Pues te aplacas porque todo el mundo sabe dónde vives, todo el mundo te puede conseguir tu número de teléfono de unos años para acá, ¿no? Pero también como un poco cuidado de los datos personales en instituciones o donde se trabaja como directamente. También existen brechas de género, durante este análisis que hicimos, pues también quisimos hacer como un enfoque directo hicimos grupos focales específicos de mujeres defensoras y periodistas, y en eso también encontrábamos como algunas particularidades, ¿no? Pues hay un número, igual que en otros espacios laborales, pues desigualdades en salarios y acceso a puestos de toma de decisiones, ¿no? O sea, como una limitación ahí para que puedan escalar, digamos, en esos puestos. Una normalización del machismo y del acoso, estereotipos que restringen sus coberturas o les asignan temas pues seguros, una invisibilización de su trabajo como defensoras indígenas, particularmente para las mujeres en la Huasteca. Acá también les dejo una cita: las fuentes que podemos cubrir son asignadas con base en estereotipos o como por ser mujeres se nos niega la cobertura de temas considerados delicados. Y por último, pues una de las cosas que también queríamos como rescatar es que frente a todo este panorama y frente a lo que ya comentó Majo de cómo funciona la política estatal de protección, pues también ha habido alternativas que se construyen desde las propias organizaciones, desde los propios colectivos, desde la propia práctica de defensa, ¿no? Entre ellas, pues las redes entre mujeres periodistas y defensoras, el acompañamiento jurídico y emocional que hacen de organizaciones a otras organizaciones, los proyectos de formación y profesionalización, también impulsados desde la sociedad civil, el uso ético de información como forma de resistencia, y la denuncia pública y organizada comunitaria, ¿no? Si no voy a denunciar por los canales institucionales, pero sí se denuncia a través de medios de comunicación locales o a través de redes sociales, también para hacer visible a esto, como mencionaba, ¿no? Que no se repita estas agresiones, ¿no? Acá también les dejo un testimonio, lo que hago luego con el amor de la promesa de que lo que me pasó a mí no le pase a nadie más. Y por último, de manera acá pusimos, yo no quise poner como todas las recomendaciones, pensando también darle foco a las recomendaciones generadas en el ejercicio del grupo de trabajo. En el documento pueden encontrar de forma muy amplia recomendaciones como en estas tres esferas, ¿no? Una que da pistas de cómo prevenir las agresiones contra personas defensoras y periodistas, cómo proteger e investigar mejor estas agresiones y cómo asegurar reparación y no repetición de casos de agresiones contra personas periodistas y personas defensoras, ¿no? Están ahí organizadas como en estos tres, son 4 ejes: prevención, protección, investigación y reparación y garantía de no repetición. Ahí van a encontrar como todas las recomendaciones. Sí, bueno, creo que nada más ahorita que hablaba Ale, periodismo y defensa de derechos humanos. Y claro, pues a la luz de los datos que les mostré, por ejemplo, pues pudiera parecer que es así, ¿no? O sea, pues solo una persona ha necesitado ser incorporada al mecanismo, pues todo está bien, ¿no? Pero ahorita que Ale exponía todo esto y que viene, ¿no? de todas estas cosas que nos contaron periodistas y defensores y defensoras en todo el estado, pues nos damos cuenta de que no es así, o sea, de que hay periodistas que reciben amenazas de grupos de crimen organizados para que dejen de hacer cobertura, que hay periodistas a los que les han cerrado en la cara edificios públicos, pues nada más porque no le caen bien a un alcalde, porque no le caen bien a un regidor, ¿no? Que hay personas defensoras de derechos humanos que han sido víctimas de ataques armados y que no tienen protección del Estado, ¿no? Entonces, creo que
algo que también vale la pena es que el Estado, una acción de reconocimiento del Estado también es esa, o sea, reconocer que sí pasan cosas, sí están pasando cosas, y están pasando cosas fuera de aquí, o sea, están pasando cosas particularmente en territorios a lo mejor que no favorecen la mediatización de los casos, a lo mejor, ¿no? O incluso que aunque pareciera un caso que pudiera mediatizarse, pues no sucede así porque también hay autocensura, que es lo que hay exponía también acá, ¿no? Entonces, no es que no estén pasando cosas, es que a lo mejor no las estamos escuchando y tampoco las estamos colocando en la agenda y por lo tanto tampoco están recibiendo atención, ¿no? Creo que por eso es relevante, no es que nosotros queramos salir y quitar a los 4 vientos, están matando periodistas y defensoras de derechos humanos aquí, no es así, fíjense, esa ley se expide, les decía, en 2013, se empieza a discutir en 2012, que es un año en el que ocurre también una desaparición forzada de una periodista de Río Verde, que es Yasmina del Alcaraz, que sigue desaparecida. Es una periodista que estaba investigando una situación de una detención arbitraria en persona media del Estado. Sigue desaparecida. Hay 2 casos de periodistas desaparecidos en San Luis Potosí, y creo que son cosas que no tenemos tan instaladas en el imaginario. Sí pasan cosas y es necesario que se reconozcan y es necesario que a partir de ahí se implementen acciones. Y otra es el tema de la centralización, que también es algo que sobre todo nos decían muchos compañeros y compañeras al interior, ¿no? O sea, sí, pero, o sea, ¿cómo le hacemos, no? O sea, el mecanismo estatal de protección tiene una representación ciudadana integrada por 2 periodistas, 2 personas defensoras de derechos humanos, que debería ser paritaria, antes es paritaria, creo. Y pues en los 4 años que lleva operando el mecanismo, esas personas hemos sido personas de la capital. ¿Por qué? Pues porque 1, es difícil que la gente que no vive aquí se entere de esos procesos. 2, es difícil que la gente que no vive aquí participe en esos procesos. Y no solo en el proceso de selección para formar parte del mecanismo, sino en todo el proceso de formar parte del mecanismo, todo lo que implica formar parte del mecanismo, ¿no? Ir a las reuniones, conocer de los casos, tener una opinión de los casos para emitir un voto o una opinión. Entonces, este proceso de descentralización de la política de protección, pues es muy urgente y es muy amplio también, ¿no? En el 2022, creo, 2023, en el Congreso del Estado se presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Protección para que hubiera una representación de cada región del Estado, pero solo de periodistas. Entonces, esa es otra cosa que también hemos visto, ¿no? Como a lo largo de este análisis, no nos estamos hablando, o sea, no hay comunicación entre, que es otra cosa que ha marcado estos procesos de diseño de la política pública, o sea, no hay conversación con la gente que es beneficiaria de la política de protección. Tiene uno que pedirla, tiene uno que exigirla, ¿no? Y está bien, lo hacemos, ¿no? Pero vamos, que de entrada debería formar parte del proceso de gestación de este tipo de documentos, pues el conversar con la gente que va a ser sujeta de esas políticas públicas, ¿no? Y que no lo hemos visto, ¿no? Entonces, pues mientras eso pasa, los que sabemos que hay un mecanismo, los que de alguna manera sabemos cómo comunicarnos, o no, yo ahorita no sé, pues tendríamos que saber, a lo mejor, pues estamos aquí, pero aquí no es donde están pasando todas las cosas, aquí no es el único lugar donde se hace periodismo y donde se hace defensa de derechos humanos, y ciertamente no es el lugar más peligroso y más riesgoso para hacer periodismo y defensa de derechos humanos, ¿no? Entonces, creo que esos también son hallazgos que cuando estábamos trabajando en el proceso de documentación veíamos y nos escandalizábamos, porque luego cuando fuimos a hablar con la gente en estos procesos de encuentro, pues claro, hay match, ¿no? O sea, hace sentido lo que estamos viendo en este proceso de documentación con la experiencia. Y bueno, déjame que haya sentido que se va mucho más allá, ¿no? O sea, ya cuando lo chocamos, cuando lo cruzamos, con cómo se está viviendo la defensa de derechos humanos y el periodismo, pues en el terreno.